es el lugar donde entró el proyectil de arma de fuego. Es el último nivel sano, neurológicamente hablando, en la médula espinal. De acuerdo a una exploración clínica y de acuerdo a una escala sensitiva y o motora. Es lo primero que quiero que se les quede así en su cabecita. No es el nivel óseo de lesión, es el último nivel sano a nivel medular. ¿Ok? ¿Cómo se establece ese nivel neurológico? Básicamente, revisando, como ahorita vamos a ver, los dermatomas y estableciendo llaves o claves de función motora. Ahorita vamos a platicar que muchos músculos, inclusive dermatomas, comparten diferentes raíces. Lo que hizo la Asia fue hacer para un músculo una clave de un nivel neurológico. Y con eso nos quitamos de muchos problemas. ¿Cómo exploramos a nivel dermatológico? Seguramente ustedes deben de recordar esta imagen, ¿de acuerdo? Que es la representación esquemática de los diferentes dermatomas. Y pues empezamos a evaluar a nivel de C2 y terminamos evaluando el último dermatoma, que es S1. Aquí es importante que ustedes tengan muy claro en su cabecita, porque de repente cuando yo voy a centros de rehabilitación y me pongo a revisar sin querer algunos expedientes, pues de repente veo que empiezan a decir nivel neurológico C3 completo. Y yo digo, y veo al paciente, lo veo en silla de ruedas y lo veo ventilando normal, sin una asistencia, en un respirador, y digo, caramba, o el diafragma ya cambió de inervación, o esa exploración clínica tiene mucho tiempo y no ha evolucionado. ¿Sí me explico? Entonces, hagan una muy buena evaluación clínica y establezcanle un muy buen nivel neurológico a su paciente. Sí es importante, porque a veces algunos clínicos hacemos cosas que más adelante nos cuestan mucho. Cuando evaluamos los dermatomas, no lo hagan con la cara posterior del martillo neurológico. No lo hagan y saquen la pluma y el lápiz y le empiecen a rayar los diferentes dermatomas. Háganlo específicamente con una carretilla neurológica, que para eso es, evidentemente, para explorar los dermatomas. Porque luego de repente sacamos la goma del lápiz y le decimos, señor, ¿siente igual aquí o siente igual de esa parte? ¿Qué está sintiendo el señor? No tiene ni idea. Y se evalúa básicamente la sensibilidad superficial, porque la sensibilidad profunda no la podemos evaluar, porque evidentemente esta clasificación no está hecha para eso. Entonces, ojo, lo primero, o la primera clave es que sea con una carretilla neurológica, que sea comparativo en las dos partes del cuerpo. Y otra cosa importante, que siempre establezcan antes un parámetro de normalidad para la exploración sensitiva. No pueden empezar, si el señor, o la persona, o el niño tiene un nivel neurológico T10, no pueden empezar a revisar ahí su nivel sensitivo. Tienen que empezar a revisar en los dermatomas sanos. ¿Esto qué quiere decir? Empezar de T6 hacia abajo y ahí establecer su nivel neurológico. ¿Ok? Si hay alguna duda, interrúmpame, si no, sigo caminando. ¿Cómo evaluamos el nivel motor? Esto a veces causaba mucha complicación, porque si ustedes me dicen, oiga doctor, pues el diésel tiene raíces de inervación C5, C6, claro, evidentemente, pero lo que hizo el Asia fue solamente asignarle una sola raíz para evitarnos complicaciones. Cuando yo sé que un músculo está sano en base a estos miotomas o en base a estas claves de función muscular, básicamente cuando los músculos están en una clasificación de fuerza muscular en 3 o más. Si el músculo, estas llaves musculares están en menos de 3, el músculo neurológicamente está tomado. Y entonces no es sano ese músculo. ¿Ok? ¿Sí queda claro el tema? Hay músculos tan importantes para establecer niveles neurológicos como es el cuádriceps
inclusive a veces nos cuesta mucho trabajo establecer los segmentos más abajo. Y si me apuran tantito, las personas que usarían un tipo de aditamento ortésico, llámese AFOS, llámese CAFOS, tienen que prescribirse de acuerdo a esto. Y a veces los clínicos decimos, ¿cómo es posible que le esté prescribiendo una órtesis corta o larga si ni siquiera le ha hecho un examen manual muscular? Si ni siquiera sabe si los músculos antigravitatorios funcionan o no. Y ya nada más como un cartabón le dicen, póngale un CAFO. ¿En base a qué? Si ni siquiera ha hecho un examen manual para saber, o un examen muscular, qué tipo de ortesis va a utilizar. Y ojo, les insisto, no todos los pacientes con lesión medular tienen que caminar. Yo sé que también están muy de moda y se vienen en boga los exoesqueletos. Los exoesqueletos tampoco no son para todos los pacientes. Igual que la estimulación eléctrica funcional, no son para todos los pacientes. Algo importante, el tipo de lesión. Cuando es una lesión completa, no hay ninguna zona de preservación en las raíces sacras. ¿Esto qué es? A lo mejor ustedes como fisioterapeutas no lo vayan a evaluar porque es un poco meterse más hacia la intimidad del paciente. Cuando nos referimos a la zona de preservación, básicamente son algunos reflejos sacros, tanto el reflejo anal como el reflejo bulbo cavernoso. Cuando hay una lesión completa, no hay ninguno de estos tipos de reflejos. Cuando hay una lesión incompleta, hay una zona de preservación parcial o una zona de preservación sacra. E insisto, esto en un futuro puede dar un pronóstico de recuperación para el paciente con lesión medular. Esta es la clasificación de la ASIA. No me gusta ponerla completa, pero la realidad es que la tengo que poner. ¿Okay? Y empieza desde una lesión completa, que es la clasificación A, hasta la clasificación E, en donde ya la médula espinal y el sujeto pues prácticamente tienen o no tienen ningún tipo de afección, y de ahí pues podemos estar entre la B, la C y la D. Todas estas son lesiones incompletas. Puede brincar el paciente teniendo una lesión incompleta a una B, a una lesión completa, digo, incompleta B, sí, por supuesto. Lo que no puede hacer un paciente es brincarse de una lesión completa a una lesión incompleta. Eso sí no puede hacer. ¿Puede evolucionar esta médula en lesiones incompletas? Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender? El tiempo de la lesión, el tipo de lesión, la etiología de la lesión y evidentemente cuándo empezó el proceso de rehabilitación. No es lo mismo un paciente que inicialmente lo agarramos con una ASIA B y tardó 10 años en rehabilitarse, va a ser muy difícil que brinque de una escala a otra. Por eso es importante que todo el trauma raquiomedular agudo del trauma cráneoencefálico tienen que empezarse a rehabilitar en las primeras 24 a 48 horas posteriores a la lesión. Ojo, primeras 24 a 48 horas posteriores a la lesión. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, que nosotros tendríamos que estar entrando a las unidades de cuidados intensivos de trauma raquiomedular, por supuesto que sí. Y tendríamos que estarle diciendo al neurólogo, oye, dame chance, yo sé hacer mi chamba. Sí, por supuesto. Es que tiene muchos tubos, no te preocupes, ni te angusties. Los tubos yo los manejo, pero necesito entrar a rehabilitar al paciente con trauma raquiomedular. ¿Ok? Igual, había mucha confusión en cuanto al tiempo de evolución de la lesión medular. Hoy por hoy se sigue hablando de esta etapa, que es la etapa de shock medular, que más o menos abarca entre 0 y 8 semanas. Como promedio, un paciente tarda 8 semanas en salir del shock medular. ¿Qué es esto del shock medular y de la liberación o la etapa de liberación medular? La etapa de shock medular, como comentamos, son las primeras 8 semanas
posteriores al trauma. Las primeras 8 semanas posteriores al trauma. Después de estas 8 semanas, evidentemente puede variar desde 1 o 2 semanas hasta un par de meses para salir de esta etapa. Y la característica clínica es que se presenta como un síndrome de neurona motora inferior. Ustedes exploran al paciente, está atónico, está hiporrefléxico, empieza a haber hipotrofia muscular y por supuesto no hay presencia de reflejos patológicos. Esta es la principal característica de un síndrome de neurona motora inferior. Y posterior a esto, en un porcentaje importante de pacientes, pasan a la etapa de liberación medular. Pero también quiero decirles, hay muchos pacientes que durante toda su vida se quedan en esta etapa. Son pocos los casos, pero hay casos que para actividades de la vida cotidiana es mucho más fácil manejar un paciente sin espasticidad que un paciente con espasticidad. Hay grandes diferencias. La etapa de liberación medular generalmente se presenta posterior a las 8 semanas. Generalmente pues es muy variable también la presentación clínica y casi siempre cursan con uno o todos los datos del síndrome de neurona motora inferior. ¿De acuerdo? Que es lo que más adelante yo ahí difiero un poco con Jorge. Yo creo que la espasticidad, que ustedes lo vivimos día con día, no es un poco y no es una bruja, pero la realidad es que sí nos da muchos dolores de cabeza. Igual, en cuanto al tiempo de evolución, hay algunos que manejamos una etapa que es la etapa aguda, que es de 0 a 4 semanas y que es donde la mayoría de los pacientes fallecen, sobre todo los pacientes cuadriplégicos. Es el periodo de mayor mortalidad y es donde se presentan el mayor